Hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con el tema del reino, ya que es muy importante. Y sí me gustaría que repasara las enseñanzas que empezamos, ¿verdad? Hablando sobre el reino de Dios, ya que es nuestra herencia. Y se puede entrar ahora al reino, ¿sí? No tenemos que esperar morir para poder entrar al reino. Claro que hay que tener sus requisitos, ¿verdad? Nacer de nuevo, eh, purificación, santidad, ¿verdad? Sí. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, desarrollando en Dios, vamos entendiendo el propósito eterno de Dios. Lamentablemente, lamentablemente, la religión ha venido, ¿verdad?, a sustituir la revelación, el avance, la vida del reino. ¿Sí? Dice en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y lo hace eh, peor la rotura. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el espíritu de religión o religioso en el cual la iglesia se ha estancado. ¿Sí? Y es un enemigo, ¿verdad?, que ha sustituido la vida de Dios, que ha sustituido la revelación de Dios y por ende ha estancado a la iglesia. ¿Sí? Nunca fue la idea de Dios traer una religión a la tierra, jamás pasó por su mente. Jesucristo no era ni es un hombre religioso. Había religiones en el día que él anduvo aquí en la tierra, en los días que anduvo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, muchas personas lo han reducido y comparado a un líder religioso. ¿Sí? Pero no, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Él trajo un reino. ¿Sí? Es lo que dice Mateo 4, verso 17, ¿verdad? Cuando él empezó su ministerio. ¿Sí? Su primer mensaje fue, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Él era el reino, él estaba manifestando el reino. ¿Sí? El hombre no perdió una religión, el hombre perdió el reino. Y esto incluye la presencia de Dios en la vida del hombre. Usted tiene que checar Génesis capítulo 3, ¿sí? Cuando el hombre fue expulsado de aquel ámbito glorioso, precioso, donde no había muerte, donde no había enfermedad, donde no había los problemas del pecado que ahora hay. ¿Sí? El hombre salió de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la raíz del vacío espiritual del hombre. ¿Sí? Ese vacío que le hace buscar una búsqueda interminable, ¿sí? Tratar de saciarse en un agua que no satisface. Por eso en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Y beba. Ellos iban a beber el agua de la religión, ¿sí? Las costumbres, como hoy vemos tantas días así, ¿sí? Un agua que no satisface. Uh-huh. Entonces, esta raíz del vacío espiritual del hombre le provoca a una búsqueda incansable, experimentando de todo en la vida, ¿sí? De todo en la vida, pero llenando nada. Yo he conocido gente, amigos, que se han ido hasta el Tíbet buscando esa paz interior, ¿sí? Con los tibetanos, pero nunca se han llenado, ¿sí? Entonces, eh, esta búsqueda en sí es lo que nosotros llamamos religión. ¿Alguna vez has notado a personas que lo tienen todo en la vida? Una buena casa, una buena esposa, un buen trabajo, no están enfermos, han logrado muchas metas en su vida, tienen un ministerio, etcétera, etcétera, pero siguen sintiéndose vacíos y solos. De ahí la raíz de que últimamente oímos del suicidio de pastores, pastores que tienen un ministerio grande, una mega iglesia grande, una familia,
y de repente se suicidan. ¿Qué pasó? ¿Sí? Siguen sintiéndose vacíos y solos. Esto ocurre por dos razones: falta de propósito en Dios. ¿Sí? Entender el propósito eterno de Dios y alinearse a ese propósito, entendiendo que el propósito de Dios, ¿verdad?, se cumple por hombres y mujeres acá que lo entienden y hacen parte de ese propósito. Dos, nada ni nadie puede reemplazar el lugar de Dios en nuestros corazones. Ministros que son egresados de seminarios, ministros que son buenos en teología, en hermenéutica, ¿sí?, que son excelentes, pero es letra sin vida, ¿sí? Dice Isaías 43, verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿sí? Note, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, la falta de propósito en Dios y ese vacío que solo Dios puede llenar en nuestros corazones, si no es llenado, produce una búsqueda interminable y un vacío espiritual, ¿sí? Mucha gente está abandonando el cristianismo. No te digo lo que digo, el cristianismo, porque no tuvo un verdadero encuentro real que le vivificara su espíritu, ¿sí? Por esta razón, todo ser humano, sin importar la raza o color, siempre está buscando llenar el vacío espiritual de su alma. Algunas veces busca llenar ese vacío con cosas, dinero, vanidades, poder, fama, placeres, que nunca van a poder satisfacer sus corazones. Esto es una confusión muy grande, porque el hombre está buscando algo que no entiende y está tratando de satisfacer un hambre espiritual de la manera equivocada, ¿sí? Es aquí cuando la religión aparece, siendo el sustituto número uno del reino de Dios, ¿sí? Y hoy el gran número de creyentes está sitiado por ese espíritu religioso. Necesitamos echarlo fuera y batallar. Pero para eso necesitamos entender qué es religión y ver que no estemos inmersos ahí. Y si está ahí, romper ese cerco y encontrar el agua de vida, encontrar el agua que te satisface, encontrar el agua que te llena y que te hace hablar de él, ¿sí? ¿Qué es religión? Dice Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Note, los fariseos, los escribas, ¿sí?, cerraban el reino de los cielos. Ellos podían haber entrado, pero lo cerraban. ¿Por qué razón? Porque amaban más la fama, ¿sí? Y la gente que buscaba entrar, no los dejaban entrar, ¿sí? Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? La palabra religión proviene de la palabra griega treskeia, que significa religión, en su aspecto externo, y está relacionado con la palabra griega tresko, que quiere decir culto religioso, en especial referencia al servicio ceremonial, su liturgia, ¿sí? Pablo utiliza este término para referirse a la antigua vida que vivía como fariseo. Dice en el libro de Hechos 26, verso 5, dice así, ¿sí? Dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo y están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, ¿sí? Entonces está refiriéndose a una religión, ¿sí? Aparece también en Colosenses 2:18, donde nos dice así,
nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en humillaciones de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchándose sin causa por su mente carnal. ¿Sí? Entonces también proviene de la palabra griega deisidoimonía, que denota en primer lugar temor a los dioses. De deido, que quiere decir temer, y daimon, divinidad pagana. En castellano, demonio. ¿Sí? Considerando bien como una actitud religiosa o en un sentido usual con un significado condenatorio, despectivo o superstición. Así es como Festo pensaba acerca de la religión de los judíos. ¿Sí? Váyase conmigo al libro de Hechos, el capítulo 25, verso 19, dice así. Dice así, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. ¿Sí? Superstición, religión. ¿Sí? Entonces, tomando esta información, podemos dar varias definiciones de religión, las cuales son las siguientes: conjunto de creencias y dogmas que definen las relaciones entre el hombre y la divinidad. 2. Conjunto de prácticas y ritos específicos propios de cada una de dichas creencias. ¿Sí? 3. Estado de las personas que se obligan con voto a cumplir una de las reglas autorizadas por la Iglesia. ¿Sí? 4. Es la manera humana de explicar racionalmente la deidad, o sea, lo divino. Formalismo, pasividad, filosofía hueca, misticismo, superstición, racionalismo, lógica y razón sin fe. ¿Sí? Entonces, el alcance de la religión, sus consecuencias y su influencia. La religión es la que ha mantenido a nuestro pueblo cautivos desde hace muchos años. La gente valora más la religión que a Dios mismo. Se ha registrado que millones de personas han muerto por causa de la religión más que por cualquier otra cosa. La religión, cada uno que nace en su denominación o en su sistema religioso, defiende su religión a capa y espada, ¿sí? Y para él es la verdad. Y todos los demás están mal, ¿sí? Tantas veces que yo he oído, ¿sí? Nosotros somos la iglesia elegida, las demás son las concubinas, ¿sí? Mira, es indescriptible el poder y la influencia que tiene la religión en el ser humano y en el mundo entero. Muchos mueren o se atreven a morir por su religión, con un gran trasfondo religioso más que otra cosa. ¿Sí? Pero es bueno reconocer que más grande es el poder del reino. Es el poder del reino que está empezando a fluir y a colonizar la tierra. ¿Sí? En el mundo hay miles de denominaciones y sectas diferentes entre sí. Y muchos han confundido la iglesia con concilios, con denominaciones, y te preguntan, ¿de qué denominación eres? ¿Sí? Y orgullosamente decimos, soy de X denominación, de X denominación, de X denominación. ¿Sí? Entonces podemos ver que desde el principio Jesús y los apóstoles lidiaron con la religión de la época. Por causa de la religión, muchos rechazaron el evangelio del reino. ¿Sí? En una ocasión Pablo, pasando por cierta ciudad, en Hechos 17, versos 22 y 23, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois
muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo sirvo. Esa ciudad estaba llena de altares, llena de ídolos. Y por si se le escapaba a alguno, estaba ahí un pedestal sin ninguna imagen, pero con una inscripción: al Dios no conocido. De ahí se agarró Pablo para poder presentarles el Evangelio. ¿Sí? Su manera de operación: la religión trabaja con sistemas, redes y estructuras. Por ejemplo, para las personas que nacen dentro de un sistema religioso, les es difícil salir de donde están, porque están envueltos dentro de un sistema o estructura. ¿Sí? Y mucha gente es así, mucha gente dice: nací X denominación, nací con tal religión y en esa religión me he de morir. ¿Sí? Está tan arraigada. ¿Sí? Mira, ese sistema, que les es difícil salir. Ellos no hicieron el sistema, ni tuvieron opciones para escoger si estar o no, porque nacieron dentro de ese sistema. La manera como se entra en el reino de Dios es naciendo de nuevo y a través de la verdad declarada en la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios es soberano. ¿Sí? Dios elige, y al que elige, ¿verdad?, a este engendra y lo procesa hasta hacerlo nacer de nuevo. ¿Sí? Él es. ¿Sí? No se nace por una decisión, se nace por voluntad soberana de Dios. ¿Sí? Dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad. O sea, Él quiso, Él nos hizo nacer. Y tú y yo somos privilegiados, ¿sí? Porque Él lo quiso, Él lo deseó, Él lo soñó, Él lo aspiró y lo realizó. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Su palabra, su simiente, su semilla, ¿sí?, cayó en nuestro corazón y fecundó ahí y está creciendo y está creciendo. ¿Sí? Mira, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas, Santiago 1:18. ¿Sí? Entonces la religión, su manera de operación, ¿sí?, la religión trabaja con sistemas, redes y estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, para las personas que nacen dentro de un sistema religioso les es difícil salir de donde están, porque están envueltos dentro de un sistema o estructura. ¿Sí? Por eso cuando el Señor les dijo, ¿sí?, hablando de el que no come mi carne y bebe mi sangre, ellos no lo entendieron. ¿Sí? No lo entendieron y dijeron: dura es esta palabra. ¿Sí? ¿Quién la podrá hacer? Ajá. Porque tenían un sistema establecido dentro de ellos. ¿Sí? Mira, por eso es que no hubo la palabra y el sistema establecido se resistió. ¿Sí? Entonces, dice en Juan 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Ten hambre por la verdad. Ten hambre por la verdad. La verdad. ¿Sí? La verdad no son conceptos, no son filosofías. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Jesús les dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, la verdad es una persona, es Cristo. ¿Sí? Yo creo que la religión es un espíritu que ha tratado de sustituir el reino de Dios desde la caída del hombre. ¿Sí? Ha habido religiones desde entonces. Es un espíritu sutil y astuto que trae mucha resistencia al avance del reino y a la salvación de las almas. Este espíritu se esconde detrás de las corbatas, detrás de las sotanas, detrás de los concilios, detrás de los títulos religiosos, detrás de las denominaciones, detrás de nombres. ¿Sí? Ahí está escondido, ¿sí?, muy sutilmente.
Tenemos que darnos cuenta. He aquí algunas formas de cómo opera el espíritu religioso. Se basa en la inteligencia humana y no en la sabiduría divina. Teólogos, doctores, ¿sí? 2, ¿sí? De cómo opera el espíritu religioso. Dinero. Convierte la iglesia en un negocio humano. Y así ha sido, ¿sí? Cuando el Señor entró y volteó la mesa de los cambistas, ¿sí? Fue porque ellos, la forma como debían recibir las ofrendas, ¿sí? Ya sea cereales o ya sea de animales, ¿verdad? Ellos tenían que almacenarlas. Pero ellos cambiaron, pusieron la mesa de los cambistas. Entonces el que traía una ofrenda la cambiaba y entonces ya no entregaba su ofrenda, sino que entregaba en efectivo. Al final del día se lo repartían, ¿sí? Esto es lo que ha pasado hoy en día. Convierte la iglesia en un negocio humano, ¿sí? De cómo estamos hablando de cómo opera el sistema religioso. Sistemas, ceremonias y cultos, ¿sí? Nosotros estamos ahí dentro, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios, Dios, ¿cómo celebrar una reunión guiada por el Espíritu? Y no en base a un programa, y no en base a un protocolo de hombre, ¿sí? Con influencias políticas, ¿sí? La iglesia opera con influencias. He visto tanta gente, ¿verdad?, que busca algún puesto o busca que el gobierno le subsidie, ¿sí? Busca la mejor oferta. Trabaja con la apariencia externa, legalismo, ¿sí? Constituciones humanas. Cada grupo religioso o cada denominación tiene su propia constitución, y entre comillas es extraído de las escrituras, ¿sí? Elimina todo lo que amenaza su sistema. Yo una ocasión fui a dejar una invitación a una iglesia para ofrecerle los servicios de la iglesia cristiana que tenemos en la congregación, ¿sí? Y me dirigí con la hermana y me dijo, voy a ver al pastor si me da permiso que lo pegue yo en la librería, ¿sí? Cuando ella regresó me dijo, hermano, lo siento mucho, hermano, pero dice el anciano que no tenemos comunión con ustedes. Era su sistema, ¿sí? Trabaja estrictamente con parámetros humanos, aniquilando la libertad del Espíritu Santo y la libertad de la alabanza, ¿sí? Es la manera como trabaja, ¿sí? Es por un orden humano, es por un cronograma humano, ¿sí? ¿Cómo opera el espíritu religioso? Produce creyentes pasivos en todos los aspectos, ¿sí? Es pasivo en su conducta, ¿sí? Venimos y recibimos y entre comillas servimos, ya sea de recibiendo a las personas, ya sea acomodando los carros, ya sea, ¿sí?, lavando los baños, ya sea haciendo la limpieza, y pensamos que eso es servicio a Dios, ¿sí? ¿Cuándo es nuestro servicio para Dios? Cierto que se requiere un orden y un trabajo que desempeñar ahí, pero eso no es un servicio tal para Dios, ¿sí? El servicio para Dios es que ayudemos al necesitado, es que compartamos el pan con el hambriento, es que vistamos al desnudo, es que visitemos al enfermo, ¿sí? Pero la iglesia se ha vuelto muy pasiva, solo va, ¿verdad?, y a cumplir con el domingo. Y si hay reuniones entre semana, brillan por su ausencia, ¿sí? Y a veces cuando hay algo más importante, ni siquiera llegan entre semana, el domingo. Y si llegan, evitan la hora de la alabanza, ¿verdad? ¿Sí? Y llegan casi a la prédica o durante se está dando la enseñanza, ¿sí? Mira, no van con ganas de aprender y de poder crecer y desarrollar. La iglesia se ha vuelto pasiva,
¿sí? Cada creyente debería ser agresivo, avanzando. Vimos en la enseñanza anterior que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una iglesia que ataca, es una iglesia que derrumba, es una iglesia que penetra las puertas del infierno y que arrebata las almas que están ahí cautivas. ¿Sí? Pero se ha vuelto muy pasiva la iglesia. ¿Sí? Yo les digo, mira, gracias a Dios que tengo oportunidad de poder compartir en el día con una o dos o tres personas. El espíritu religioso es calculador, matemático, razona todo, usa la razón, la lógica y la mente. ¿Sí? Así es como funciona. Olvida la guianza, olvida la voz del espíritu, ¿sí? Olvida la enseñanza del espíritu. Desea que todo encaje lógicamente. Es enemigo profundo de la fe. Aunque profesa y confiesa que tiene fe, ¿sí? Creen en Jesucristo. El diablo también cree, ¿sí? Odia la batalla espiritual, el espíritu religioso. Odia la liberación, odia la sanidad, odia los milagros y las señales. Los odia a morir, ¿sí? Ama la doctrina de hombres, parámetros humanos, ceremonias y programas humanos, más que los mandamientos de Dios, ¿sí? En vez de ser la expresión de vida del Señor, que se sienta vida, ¿sí? Levanta fortalezas y estructuras difíciles de derrumbar, ¿sí? En la mente de las personas. Como por ejemplo Pedro, cuando no quiso que le lavaran los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies no tienes conmigo parte. ¿Sí? Una fortaleza mental. ¿Sí? El espíritu religioso toca el ego y el orgullo. ¿Sí? Tenemos el mejor edificio, somos la iglesia más grande, tenemos el mejor grupo religioso. ¿Sí? Nuestro pastor es el que predica mejor de toda la región. ¿Sí? El espíritu religioso odia la predicación del reino, no la entiende, no se abre a la predicación del reino. ¿Sí? Le gustan las denominaciones, los concilios, los nombres, los títulos, las posiciones. ¿Sí? Le gustan los aplausos humanos. Este espíritu trabaja mancomunado, mano a mano, con el espíritu de indiferencia, Le da igual, ¿sí? Es conforme. Se acomoda y vive en un solo nivel, ¿sí? Por eso le dice, tienes nombre de que vives, ¿sí? Y estás muerto, ¿sí? Mira lo que veía el Señor, muerte en una congregación, en esta congregación, ¿sí? Porque el espíritu religioso se había asentado ahí. Tenemos que romper este espíritu religioso que está minando la vida del espíritu, ¿sí? La revelación en todas las congregaciones de todo el mundo, ¿sí? Se opone al desafío de Dios. Dios siempre está moviéndose, va adelante y nos desafía a ir tras las revelaciones. Hace creer que cela a Dios y defiende a Dios, ¿sí? Posee mucha letra y poco espíritu. ¿Sí? Mira, yo he oído a un hombre decir, yo le desbarato su doctrina a cualquiera. He leído la Biblia tantas veces, ¿sí? Mira, poco espíritu, mucha letra. Está muy adoctrinado. Carece de poder de Dios o hace que esto
ocurra a los hijos de Dios, que los hijos de Dios no conozcan el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quebrantar este espíritu religioso? Dice en Apocalipsis 18, verso 2. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En la Biblia, la ciudad de Babilonia es un símbolo de la máxima potencia religiosa. Babilonia representa un sistema diabólico establecido para imitar el reino de Dios. Y vemos cómo en Apocalipsis 18:2 se escucha una voz potente diciendo: ha caído. Este es un principio espiritual que nos muestra que toda religiosidad debe caer, puede caer y va a caer. ¿Sí? La mejor manera de quebrantar este espíritu es imitando la vida de Jesucristo. ¿Sí? Jesús era inusual, único, original, y sobresalía grandemente por lo extraordinario que era su ministerio. ¿Sí? Él no, o poco tiempo, o algunas veces predicó en las sinagogas. Él estaba afuera. Él estaba donde estaba la necesidad, haciendo la voluntad de Dios, hablando la palabra de Dios y haciendo lo que Dios le mostraba que hiciera. Tocó a un leproso, por ejemplo, ¿sí? En Lucas capítulo 5, verso 3, nosotros vemos esto. Dice así, Lucas 5, verso 3, y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó. ¿Qué haremos ahora nosotros? Si nos piden que vayamos a orar por uno que está enfermo de COVID, dice. ¿Sí? ¿Iremos temerosos, súper protegidos? Sí. Mira, Jesús era original y sobresalía grandemente. ¿Sí? Caminaba sobre las aguas. Esto representa que caminaba sobre los problemas de la vida. ¿Sí? Rompía las reglas. Sus discípulos arrancaban espigas en los días de reposo. Mateo 12, verso 11. Sanaba en los días de reposo. Lucas 13, verso 14. Su predicación era confirmada con señales, milagros y prodigios. ¿Sí? Tenemos que orar a Dios. Decíamos en la enseñanza anterior que Dios ha puesto todo en nuestro interior. ¿Sí? Ahí está. Que tenemos que dejarlo salir, que tenemos que ser una iglesia agresiva. Y es no solo para los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. ¿Sí? Hoy los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas no van si no le tienen un auditorio, si no les dan tanto de ofrenda y le hacen el 50% de adelanto, si no le pagan, ¿sí? Hotel 5 estrellas. ¿Sí? Es hora del cuerpo. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, que hagas la obra y dile al Señor: pon palabra a mi corazón para poder hablar a mis amigos, para poder hablar a la persona que tú me pongas enfrente. ¿Sí? Dice Mateo 11, verso 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a poder ver el poder de Dios si no enfrentamos un desafío? ¿Sí? Tú y yo podemos ver el poder de Dios cuando vayamos y enfrentemos un desafío. Ve a tal lugar. ¿Sí? Que por el Espíritu nos digan: pasa y ayúdanos. ¿Sí? Que el Evangelio no esté presa. Decíamos en la enseñanza anterior: Dios necesita un cuerpo, Dios necesita un corazón, Dios necesita una voluntad, Dios necesita una boca. ¿Sí? Quebrantaba los moldes y estructuras establecidos por causa de las tradiciones
por causa de las tradiciones de su época. ¿Sí? Mateo 15, verso 3. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Sí? Entonces él quebrantaba esos moldes, esas estructuras, esas tradiciones. ¿Sí? Si estás viviendo una vida donde no hay cambios, por ejemplo, en tu carácter, en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida de oración, y eres el mismo que hace 5 años atrás, enójate contra ese espíritu religioso y renuncia a él. ¿Sí? No puedes vivir estancado, no puedes vivir siendo el mismo. Los años se te van pasando y no hay una transformación, no hay un cambio en tu vida personal, no hay una victoria sobre deseos, sobre apetitos, sobre patrones pecaminosos, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Sí? En tu vida de oración no tienes experiencias y eres el mismo años atrás. Párate y enójate contra ese espíritu religioso y renuncia a él. ¿Sí? Cuando Dios verdaderamente viene a tu vida, ¿sí? Él trae cambios, trae novedades, porque Jesús no es una religión, es una persona. Jesús es una persona, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha puesto su espíritu dentro de ti y dentro de mí, no para mantenernos pasivos, sino para que nos transforme de gloria en gloria, de poder en poder, en la misma imagen de Jesucristo. ¿Sí? Veamos algunos contrastes entre la religión y el reino de Dios. La religión estanca, el reino de Dios avanza por la fuerza. Mateo 11:2 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? En inglés aparece la frase avanza por la fuerza. Si hay algo que distingue el reino de Dios es que avanza, hay progreso, ¿sí? Y todo por la fuerza. Tenemos que estar listos para la confrontación y la batalla espiritual. ¿Sí? Tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que ir adelante. No tienes que ser pasivo ni conformista. ¿Sí? La religión levanta una audiencia, el reino levanta un ejército. Muchas personas ven a Jesús como un hombre religioso. Otros los ven como un hombre que hizo muchas obras de caridad. Otros los ven como si fuera un pobrecito. No, por favor, no. Borra esa imagen de tu mente. Jesús no es un hombre religioso. Él es tu libertador, tu sanador, tu proveedor, tu salvador, tu justicia. Es tu paz, es tu verdad, es tu vida. ¿Sí? Es tu vida. Él es todo para ti. Él es el rey de tu vida. Él es el Señor de tu vida. ¿Sí? Dice Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La Biblia no dice que Jesucristo te dio una banderita blanca para que le caigas bien a todo el mundo. Él dice que te dio una espada. La espada es un instrumento de guerra muy usado por los soldados. Muchas veces tenemos la mentalidad de ovejitas indefensas y desprotegidas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tenemos armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Dice en Apocalipsis 17, verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. ¿Sí? Mateo 6, 12, Pablo escribiéndole, ¿sí? Dice, pelea la buena batalla de la fe, Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Pelea. Es hora de pelear, mis hermanos. Pelea la batalla de la fe. Tu fe es lo más precioso que tienes. ¿Sí? Es tu fe. ¿Sí? Con tu fe vences al mundo. Si tu fe falla, te vas a hundir. ¿Sí?
Por eso tienes que decirle al Señor, auméntame la fe cada día más y más. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La vida eterna, ¿sí?, está dentro de ti. Dentro de ti está quien tiene palabras de vida eterna, ¿sí? Y le damos una palabra, ¿sí? Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos, ¿sí? Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es en el Espíritu de Dios operando en ti y en mí que podemos avanzar, que podemos confrontar cualquier poder, ¿sí? Dice 2 de Crónicas 20:15, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios, ¿sí? No es vuestra la guerra, sino de Dios, ¿sí? Tenemos que levantar una mentalidad de una iglesia que avanza, no nada más que cumple de ir los domingos, ¿sí?, de medio orar por las mañanas, ¿sí? Si no estás teniendo vida de oración diario, una vida de intimidad, de comunión con Dios, de que Dios te hable y te revele cosas, mira, es un espíritu religioso que te ha estancado. Levántate, échalo fuera, resístelo, pelea, echa fuera, ¿sí? Dice el Salmo 144, verso 1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La religión es seca y pasiva. El reino de Dios es fluyente y apasionado, ¿sí? Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder, ¿sí? Por eso, cuando fueron amenazados de que no predicaran más, ellos fueron y oraron a Dios y le dijeron, mira, Señor, si han confabulado contra tu santo Hijo a quien tú ungiste, ¿sí?, y ahora nos han amenazado para que no hablemos más en el nombre de Jesús. Concédenos hablar tu palabra, ¿sí?, con denuedo, mientras tú haces milagros, prodigios y maravillas. Esto fue su oración. Y al terminar de orar, el lugar tembló y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu. Háblame, impárteme más de tu Espíritu, impárteme más de tu vida. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos algo más que oro, más que plata. Tenemos el Espíritu de vida, tenemos la vida misma, tenemos al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces la pasión por la presencia del Espíritu Santo marcará la diferencia entre un hijo de Dios que vive en el Espíritu y un religioso. Chécate. ¿Sí? Chécate, por favor, chécate, ¿sí? ¿Te vas a morir siendo un religioso? Es hora que rompas ese espíritu religioso. Tenemos que romper ese espíritu religioso que nos ha estancado y tenemos que salir y encontrar un evangelio de poder, un evangelio que cambia, que transforma, un evangelio que es verdad, ¿sí? La religión es marginada, el reino no tiene límites. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿sí? Está creciendo y va a crecer. Y va a crecer. El reino de los cielos va a crecer, ¿sí? Lo creo, ¿sí? La religión opera desde lo natural, ¿sí? El reino es sobrenatural. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Iglesia, especialmente la iglesia del Valle, una vida sin el Espíritu nos hace ineficaces, nos hace improductivos, nos hace pasivos, ¿sí? Oremos e invitemos, ¿verdad?, a que cada uno sea lleno más y más de su Espíritu, ¿sí?
Tenemos esa autoridad para echar fuera demonios, esos demonios que han invadido nuestro valle, con hombres perversos, ¿sí? Manipulando sus mentes diabólicas. ¿Cómo ser libre de ese espíritu religioso? Abrirse al vino nuevo. Dios está haciendo cosas nuevas hoy en día, ¿sí? No limitemos a Dios a través de la renovación mental, con el poder de la palabra, ¿sí? La palabra que Dios ponga en tu boca, la palabra que es como espada de dos filos, liberación espiritual, ¿sí? Si necesitas liberación espiritual por algo que te esté acosando y que tú no puedes salir adelante, busca un ministro, ¿sí? Ábrete con él, ¿sí? Un ministro que tú sepas que te guíe el Espíritu Santo que necesitas, ¿sí? Pero te doy un consejo: mira en tu interior, siéntate en la roca que es Cristo Jesús y Él te va a liberar. Romper estructuras, moldes y paradigmas es otra forma de cómo romper ese espíritu religioso o salir de ese espíritu religioso, ¿sí? Romper estructuras, moldes, patrones y paradigmas establecidos por las tradiciones y costumbres que no están en la palabra, ¿sí? Checa, dile al Señor, muéstrame, ¿sí? El Evangelio es poderoso, ¿sí? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia, es hora de salir de ese espíritu religioso. Iglesia, es hora de poder romper ese espíritu religioso que nos ha estancado, que nos ha hecho ser pasivos, ¿sí? Que nos hemos limitado a una forma de culto establecido por los hombres. Y que la vida de Dios se ha estancado. No fluye la vida, no fluye el amor, no fluye la paz, no fluye la verdad, ¿sí? Y que eres más influenciado por gente de afuera que tú los influencies, ¿sí? Mira, en vez de que tú y yo influenciemos, la gente de afuera nos influencia y al ratito estamos hablando como ellos, actuando como ellos, viviendo como ellos, ¿sí? La iglesia necesita romper ese espíritu religioso. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, renunciamos a ese espíritu religioso que nos ha estancado, que nos ha hecho ser pasivos, que nos ha hecho vivir una vida religiosa basada en reglamentos, basada en una forma de culto del hombre. Señor, oramos, Padre, renunciando a ese espíritu religioso y lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra congregación, Señor. Si vamos a regresar, que regresemos de una manera diferente, Señor. Basta ya de murmuraciones, basta ya de estar cambiando pañales cada rato, Señor. Señor, que la gente anhele crecer, que la gente anhele avanzar, Señor, al lado tuyo, Señor, que la gente anhele tener una vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu, Señor, y que se vuelva una boca para ti, Señor, hablando de ti, Señor, en todo tiempo, Padre Santo. Padre, que la vida, el amor, la paz, el poder del Espíritu se mueva en cada congregación, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te lo ruego, Señor. Amén y amén.